Bien, en esta ocasión nos vamos a concentrar en impresiones de diagnóstico y resumen, también conclusiones. Esos tres conceptos suelen usarse. Es libre de elegir cualquiera de ellos. Es importante tomar en cuenta lo que se aprende en este apartado de un informe psicológico, psicopedagógico, la presentación de las impresiones de diagnóstico, redactar resúmenes claros y eficientes que introduzcan las recomendaciones. Por supuesto, tiene que estar relacionado lo que es el motivo de consulta, conclusiones o impresión de diagnóstico y a su vez recomendaciones. La coherencia de la información recolectada tiene que seguir esa secuencia. Redactar resúmenes claros y eficientes, etc. Ahora, para entrar a las impresiones de diagnóstico, resumen o conclusiones, es importante tomar en cuenta este dato. A nosotros nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a explicar por qué la persona tiene dificultades para realizar unas tareas o presenta algún problema de conducta. Esa es la idea básica, ¿no?, de una impresión de diagnóstico y resumen. Nos permite, es un espacio, es un apartado que explicamos, ¿no? Es como un pequeño resumen o conclusiones que especificamos por qué se ha venido dando esta problemática. Acordémonos que en los antecedentes podíamos nosotros ordenarlo de manera eh, eh, em, a través de los tiempos, de qué momento se ha dado las dificultades que mi evaluado ha venido, ¿no?, con las conductas de em, inatención, de hiperactividad, impulsividad, desde cuándo, en qué contexto, en los antecedentes uno describe esos, esos eventos. Y en la observación de la conducta, también hemos visto ciertas conductas en los resultados de las pruebas, en informes que se le ha hecho o que anteriormente otros colegas han intervenido y en conclusión han terminado también con unas conclusiones, con una impresión diagnóstica o con un historial clínico, porque previamente también ha estado con un psiquiatra, etcétera. Todo ello nosotros los reunimos, ¿cierto? Se relacionan todos esos elementos, esas conclusiones, y en este apartado explicamos, es decir, ordenamos toda esa información y precisamos por qué se ha venido dando estas dificultades. Y a su vez, terminamos, vamos a ver ciertas categorías del DSM-5 con un diagnóstico. Allá vamos. Es importante tomar en cuenta cuando se redacta esas impresiones de diagnóstico, ¿no? Es importante tomar estos elementos, estos lineamientos importantes. Cuando se redacta hay que considerar lo siguiente. Número uno, describir los datos que apoyan la diagnosis, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que la diagnosis hace alusión a lo específico de la problemática de nuestro evaluado, tanto en conductas psicosociales como también en sintomatología. Por un lado, ofrece suficiente información que confirme las conclusiones. Emplear un apropiado código o categoría diagnóstica. Eso lo vamos a ver. Estos puntos los vamos a explicar en detalle luego. Tener en cuenta la situación o ambiente de la persona. Considerar si el evaluador está calificado para hacer el diagnóstico. Eso también lo vamos a ver, porque suele haber, ¿no? Suele haber de que, ¿no? Bueno, no están entrenados algunos colegas para hacer un diagnóstico o un diagnóstico y, bueno, lo deriva, ¿no? Y, bueno, es recomendable en el caso de que no haya la capacitación en ello. Bueno, veamos cada uno de estos apuntes. Por un lado, los datos apoyan la diagnosis. Acordémonos que hablamos qué datos deben apoyar nuestro diagnóstico. Del momento que hubo el contacto con nuestro evaluado, sea por teléfono, sea a través de otro colega, la primera entrevista, ¿no? ¿Qué más? Nuestras observaciones, la conclusión de las pruebas, historias, informes anteriores,
informe de otros colegas, etcétera, ¿no? Eh, Toda esa información deben estar relacionadas, ¿no? Relacionadas. Por eso se convierte en la fuente en la cual apoyan lo que yo voy a llegar a concluir en este apartado, ¿no? En este ejemplo, bueno, ¿no? Los padres, por un lado, los profesores y los resultados de las pruebas hablan de lo mismo. Suma, ¿no? En los padres es inatento el niño por las tareas, deja inconclusas las tareas, los profesores me llegan con las tareas inconclusas y las pruebas también se suman de que no tiene, en caso de un WIS, acordémonos, ¿no? Las escalas que se alteran en esta prueba, que es el índice de memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento de información y habilidades verbales, ¿no? Son alteradas, se alteran esas cualidades, ¿no? En una persona con TDAH. Bien, debe estar relacionado. Bueno, este otro ejemplo, ¿no? También, sí, otro caso, pero la idea es esa. Dos, datos de apoyo suficiente. Mire, este ejemplo es interesante. ¿A qué se llega? ¿No? Por ejemplo, ¿no? La falta de atención de Eduardo era evidente dadas sus puntuaciones bajas en el WIS, en memoria de trabajo. ¿No? Ok, bajas. Obtuvo también una puntuación, ojo, ¿no? La descripción que se está haciendo acá está en relación a las puntuaciones de las pruebas. La falta de atención de Eduardo, eso se comprueba en los resultados que tuvo en el índice de memoria de trabajo del WIS. Obtuvo también unas puntuaciones inferiores en test orales de aritmética, de secuenciación de letras y números y de recuerdo de lista de dígitos, ¿no? Sus pobres resultados, ojo, ¿no? Eh, eh, como hubo deficiencia en algunas de las tareas que esta prueba propone, sus pobres resultados en estos test sugieren un patrón de conducta que es congruente con el diagnóstico de TDAH, ¿no? No es suficiente, ¿cierto? En este punto 2, los datos deben ser lo suficiente. Este es un dato de una prueba. ¿Qué más nos falta? ¿No? Nos falta información de otra fuente, información de la observación de la conducta, información de los antecedentes, información de los informantes, información de profesores, información de algunas historias clínicas que tenga, desde qué momento, etcétera. Entonces, esta apreciación no es suficiente, no es suficiente y es por eso tomar en cuenta en un diagnóstico, volvemos un poquito atrás, los datos deben apoyarse uno tras otro. Ese es el resumen de este primer punto. El segundo, que esos datos que se apoyan uno tras otro deben ser lo suficientes. A ver, si existen contradicciones, hay que ofrecer explicaciones de esas inconsistencias. Lo charlábamos también en la anterior clase. Puede haber inconsistencia relacionado a muchos contextos. Puede ser que las pruebas, lo que evalúa la prueba no va concorde con lo que el profesor en la clase le está transmitiendo. Acordémonos en matemática, ¿no? La prueba tenía unos ejercicios diferentes en cuanto a la resolución de problemas a lo que el profesor en la clase le enseñaba. Entonces, hay una incongruencia en el contenido de la prueba con lo que está aprendiendo en clases. Puede ser uno de los factores de la formación diferente. Otro puede ser el tipo de trato que recibe, ¿no? Con un profesor o con otro, con los padres o con los profesores, puede ser ese. Otro puede ser el tipo de estímulo que estamos usando en la prueba. Puede ser que el tiempo es un elemento importante. Hay chicos que funcionan bien con tiempos limitados, otros que como tienen tanto tiempo, ¿no? Bueno, ¿no? Divagan, como no hay un límite de tiempo, pueden pensar un poco más, etcétera. Así también, ese sería otro factor para que los resultados de una prueba sean diferentes, ¿no? Ok, si no se puede resolver las contradicciones, eso es importante, ¿no? Puedo llegar a una situación de esta. Mire, licenciado, he recolectado información que no se relaciona. ¿Qué puedo hacer? Lo sugerente es lo siguiente.
Se debe describir los datos contradictorios y explicar por qué no se puede llegar a unas conclusiones definitivas en ese momento. Ojo, en ese momento puede ser que no se obtuvo la información suficiente de parte de los padres, no hubo colaboración de parte del evaluado, no se contaba con las pruebas para hacerle un estudio o una intervención más profunda. A veces sucede eso de parte nuestra, ¿cierto? Bueno, no cuento con una prueba que evalúe, entonces también puede ser eso. Y en recomendaciones, tomarlo en cuenta de hacerle un estudio un poquito más profundo o que se considere, ¿no? Evaluar la inatención. Solo se ha considerado en este informe la hiperactividad y la impulsividad y no la inatención. Es recomendable que, que se haga una revaloración y con las conclusiones que se obtuvieron en esto se relacione con las conclusiones que se pueda haber obtenido o que se obtenga en esta nueva evaluación, ¿no? Allá está la posible, ¿no? Solución a que si no se puede resolver la respuesta, la congruencia de los datos que nosotros hemos obtenido actualmente. Bueno, este es un ejemplo. ¿Ok? Este es el punto 2. Los datos deben ser suficientes. Vámonos al punto 3. Esto es para ejercitarnos un poco. Codificación. Ojo, aquí es interesante esto. Codificación del diagnóstico. Es decir, nosotros hemos hecho una explicación. Mire, vamos acá. Con el ejemplo lo resumimos esta idea. Vámonos al ejemplo. No, es este. Al ejemplo. Nos vamos a la penúltima parte. Resumen, conclusiones. Acá, al principio, en este apartado, hacemos ya resúmenes, ¿no? Concretos, específicos, en este caso, por cada prueba, de acuerdo de acuerdo a los contenidos, asociamos los resultados. Y al final, miren, colegas, de toda la descripción que hemos hecho anteriormente, terminamos en el diagnóstico o el diagnóstico. Y es en una sola frase, fijémonos acá. A ver hasta dónde, hasta aquí. Hasta aquí. Ahí. Hemos hecho una explicación previa. Por ejemplo, acá dice, Berta fue diagnosticada de TDAH por su pediatra, el doctor Oscar que le describió, ¿no? Ratilin y prescribió, ¿no? Ratilin, que es un medicamento que consume para controlar su hiperactividad, etcétera, etcétera. Hemos hecho una descripción, un resumen, y en conclusión, cuando se consideran conjuntamente estos datos, es decir, se han relacionado los datos que hemos obtenido de nuestro estudio, estos datos, se justifica un diagnóstico del DSM, en este caso el DSM-4, número 314-01, de trastornos por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado. Ese es nuestro diagnóstico. A ver, esto es interesante. Es decir, yo he hecho un estudio, ¿no? En profundidad, con prueba, con observación, con información de informantes, historial clínico, etcétera. He llegado a unas conclusiones y estas conclusiones se relacionan con los criterios del DSM-5. Por tanto, conclusión, se confirma que nuestra evaluada, en este caso es Berta, ¿no? Cuenta con un trastorno por déficit de atención con hiperactividad tipo combinado, inatención, hiperactividad e impulsividad. Ahí está nuestro diagnóstico. Mire, tanto hay que trabajar, ¿cierto?, para llegar en dos o una frase en sintetizar todo ello. Allá está. No, utilizamos categorías para definir nuestro diagnóstico. Puede ser del DSM-5 o del CIE-10. Volvemos nuevamente a nuestro tema. Eso es lo que se dice acá, ¿no? A ver, permítame, aquí está. Ya, ¿no? Volvemos al punto donde estábamos, donde quedamos acá. ¿No? Codificación del diagnóstico, código, ¿no? Al final.
En ocasiones, las razones que motivaron la evaluación piden que se confirme o rechace un determinado diagnóstico. Estamos confirmando en el ejemplo, confirmando y sustentándolo categóricamente que nuestra evaluada tiene TDAH. En estos casos, si es pertinente, el evaluador anota el código que sugiere, ¿no? Son algunos ejemplos, son códigos del DSM-5, a ver, leve, moderado, grave, severo, no especificado, etcétera, ¿no? Como vemos acá. Sobre todo, el comportamiento de esta joven en la evaluación fue consistente con un leve trastorno de la lectura, este es en otro contexto, y se codifica, se coloca, ¿no? El código y cuál es la fuente por la cual estamos nosotros apoyándonos. Y un moderado trastorno de expresión escrita. Bueno, o del CIE-10 también, utilizar las categorías. ¿Ok? Esa es la idea de este apartado llamado codificación del diagnóstico. Bien, acá para hacer un ejercicio. Nos vamos al otro aspecto de este apartado llamado, ¿no?, impresión diagnóstica, conclusiones o resumen, es situación o entorno. El diagnóstico también puede ser diferente según la situación o entorno en que se da. Ojo, eso es interesante tomar en cuenta. Un diagnóstico clínico o médico se puede describir de modo diferente cuando el entorno es de tipo escolar. ¿Mm? En algunos casos es útil explicar las diferencias de significado de las etiquetas de diagnóstico y predecir un diagnóstico y predecir una diagnosis futura. Es decir, las categorías, ¿cierto? Estas categorías que a veces utilizamos nosotros o se utiliza más por el contexto clínico, pero en un contexto educativo, ¿no?, este es un ejemplo que puede, ¿no?, orientarnos para nuestra redacción de un diagnóstico. ¿No? Los hallazgos de esta evaluación, las observaciones de los padres y la historial de Raúl, sugiere un diagnóstico de un trastorno del espectro autista. Eso lo vamos a ver luego, ¿no? Ok, ahí está. En el entorno escolar, el aspecto educativo que subyace en este problema es el autismo tipo A, porque sus características caen dentro de este espectro de conductas. Sin embargo, es importante comprender que Raúl no muestra las deficiencias cognitivas graves que se asocian normalmente con el autismo clásico, ¿no? Además, en el autismo clásico, el niño puede manifestar unos amameramientos motores, ¿no?, muy estereotipados, así como una clara perturbación cuando ocurren cambios en su entorno. Ok, bueno, acá el contexto como que estamos nosotros o se refleja en el sentido de cómo repercute en su rendimiento en el contexto educativo, ¿no? La sintomatología que nosotros hemos detectado en nuestro paciente. ¿Ok? Como que lo recomendable acá que se puede decir lo mismo, pero un poquito, ¿no?, adaptándolo al contexto. ¿No? Al contexto. En cambio, cuando se utiliza esta categoría, a veces estos informes suelen llegar, y eso es lo más frecuente, a las manos de otro colega que, ¿no?, que está más familiarizado, ¿cierto?, con estas categorías. En este otro caso, generalmente me pueden corregir, se requiere precisar sobre, o se requiere un diagnóstico y por supuesto y a su vez, ¿no?, que estén asociado a las recomendaciones para hacer adaptaciones curriculares, para potenciar algunas habilidades, para estimular algunas dificultades que que se han observado, se han identificado, etcétera, ¿cierto? Entonces, considerando que en el contexto clínico es para hacer un tratamiento, ¿cierto? Y en un contexto educativo es para fortalecer, estimular, orientar, etcétera, ¿no? En relación al aprendizaje. ¿Ok? Bueno, acá hay otro ejemplo. Este es el mismo ejemplo que lo hemos observado. Impresiones clínicas, ¿no? Un poquito ya para concluir este apartado. Es bueno lo siguiente. Si no se incluye una etiqueta clasificatoria de diagnóstico, conviene calificar la impresión clínica que se tiene.
¿no? A ver, a veces en el DSM-5 tiene sus propias categorías, como el CIE-10, pero las pruebas psicológicas que nosotros usamos también tienen sus propias categorías, ¿no? Puede usárselas también con el fin de resumir ¿no? y precisar todo lo que hemos estudiado, investigado en nuestro paciente. Cuando los resultados sugieren que la persona no presenta una discapacidad específica, se describe que actualmente no hay evidencia de ese problema, ¿no? Eso ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no? A veces nuestros evaluados o los informantes manejan categorías clínicas, ¿no? Me han dicho que tiene esquizofrenia, me han dicho que tiene TDAH, me han dicho que puede ser hiperactividad, inatención, ¿no? Son categorías, ¿cierto? Clínicas. Y cuando uno aborda el caso, hace estas investigaciones, porque un informe psicológico es hacer una investigación, investiga y se puede llegar a concluir que no hay evidencia en relación a la hipótesis que nos trajeron. Vamos a ver un ejemplo acá. Aunque el nivel de funcionamiento intelectual de Julia no cumple los criterios de un retraso mental, su nivel bajo de adaptación es bastante importante e incide en su capacidad para hacer una vida independiente, ¿no? A veces, ¿no? Esto va, en el caso del TDAH, el hecho de que no presenten las tareas, el hecho de que las tareas están inconclusas, el hecho de que molesta a sus compañeros en el aula, el hecho que no puede concentrarse, etcétera, esté disminuyendo su rendimiento académico. Pero ese bajo rendimiento académico no es sinónimo, ¿no? De retraso mental, no es sinónimo de deficiencia cognitiva, no es sinónimo ¿no? de discapacidad, etcétera. Entonces, sino que la sintomatología está entorpeciendo ese rendimiento. Eh, Entonces, en este caso, como no es capaz de realizar adecuadamente las tareas de mantenimiento de una casa, incluyendo la de la cocina y de la limpieza, su estructura personal parece recomendar que se le haga una supervisión en el hogar, ¿no? A veces cuando la información no es suficiente, se requiere que se la siga observando, ¿no? En este caso sucede eso. No hay evidencia suficiente para concretizar lo que se sospechaba al principio. Y si eh, todavía hay esa duda de que puede ser por parte de los informantes, etcétera, entonces démonos un periodo de tiempo para seguir observando su conducta. El, El informe psicoeducativo, en informe psicoeducativo escolar o de lenguaje, el redactor incluye explicaciones de la naturaleza del problema, ¿no? Pero no elabora un diagnóstico formal con un diagnóstico, etc. ¿No? Cuando no es suficiente la información, se describe la problemática, ¿no? Y después de un tiempo se les recomienda hacer una revaloración de la misma sintomatología o si no también que regresen después de un tiempo ¿no? Con mayor información, dándole algunas directrices de observación. Por acá hay otro ejemplo. Los resultados de las evaluaciones formal e informal. Formal, sabemos muy bien eso es lo que se hace en un consultorio, con prueba, con criterio de observación, con criterio, ¿no? Con la experiencia y otros. Ahora, informales en los contextos donde se desenvuelve nuestro evaluado, en la casa, en la escuela, etcétera, ¿no? En estos dos contextos indican que, ¿no? En este caso, Patricia presenta bastantes dificultades para manejar palabras. Este problema parece estar principalmente relacionado con un punto débil en la ortografía, en concreto en su capacidad para recordar las secuencias de las letras de las palabras. Sus frecuentes intervenciones o inversiones, tanto en letras como en dígitos, su dificultad para conocer las palabras que muestran algunas excepciones de las reglas generales, ¿no? Eso es lo que, ¿no? Como un ejemplo de lo que decíamos hace un momento. En algunas situaciones, el evaluador puede decidir exclusivamente determinadas condiciones en vez de llegar a una diagnosis final. El motivo del examen puede centrarse en aclarar si la persona tiene o no tiene problemas específicos,
¿no? A veces no siempre, si nos remitimos a nuestras primeras clases, no siempre la sospecha o el problema principal es el problema, ¿cierto? Sino que puede llevarnos a otro, y eso se va identificando en este estudio. Bien, este es otro ejemplo relacionado a ese punto. Bueno, este es un elemento muy importante. Cualificación del evaluador. Suele suceder cuando no se considere, cuando se considere que los síntomas y las características de la persona a evaluar se salen fuera de los conocimientos y las experiencias personales del profesional de salud, conviene no intentar el diagnóstico y solo describir lo que se ha observado y sugerir la necesidad de enviar ese caso a un especialista apropiado, ¿no? Esto, algunos colegas suelen, ¿no?, pasarme a veces, ¿no? Me derivan sus pacientes, ¿no? Entonces, suelo ver esto con frecuencia, ¿ah? Bueno, en los casos que los evaluadores describen lo que han observado en un informe, este puede servir a otro profesional como una evidencia para la formulación de una impresión de diagnóstico más apropiada. Es decir, si no ha derivado, a veces suele ser de que el colega ya la había entrevistado, etcétera, y esa información que ha obtenido en su observación para nosotros, pues, importante, ¿no? Es un punto de vista diferente que puede relacionarse a lo que nosotros observemos directamente en el paciente, etcétera. En definitiva, ¿no?, tener presente que las impresiones de diagnóstico son solamente impresiones, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es decir, puede sugerir una acción futura con las recomendaciones, por supuesto, pero no descartan una diagnosis diferente en otro momento, ¿no? ¿no? Es decir, bueno, indicamos las recomendaciones, pero puede haber mejora y si se le hace una revaloración, bueno, los resultados que se obtengan en su momento pueden, ¿no?, ser muy diferentes a los resultados que nosotros hemos obtenido, ¿no?, en la evaluación. La evaluación ofrece un boceto de una persona en un momento dado dentro del periodo de desarrollo de la persona, ¿no? No es lo mismo evaluar los resultados, ya quedan, ¿no?, un poquito rezagados y en esta gestión al año se le va a hacer nuevamente otra evaluación y posiblemente haya ¿no?, resultados diferentes. Futuras evaluaciones pueden recoger nuevos aportes o nuevos soportes para esa misma conclusión o sugerir que los hallazgos del pasado ya no son apropiados ni aplicables. No puede darse este caso. Bien. Entonces, estos son algunos elementos, fijémonos, son 6 puntos a tomar en cuenta en una impresión de diagnóstico y resumen. Bien, permítame, qué tan importante también es este otro apartado llamado recomendaciones. A veces suele suceder, ¿no?, que recomendaciones es nomás poner unas cuantas sugerencias. No, hay normas y ideas muy interesantes que vamos a ver en este apartado a tomar en cuenta, ¿no? Recomendaciones. Estos son los principios generales de las recomendaciones. Su enfoque, su localización, dónde colocar las recomendaciones, la complejidad, eso lo vamos a ver. Estos detalles, estos puntos los vamos a ver en detalle luego, ¿no? Su número, a veces en la complejidad, por ejemplo, eh, eh, a veces hay muchas recomendaciones en un párrafo, ¿no? Estimule el lenguaje, estimule la motricidad, tanto, ¿no? Es como decir, bueno, hay tantas recomendaciones por dónde empezar y a veces cuando no es entendible, no se llega a cabo, no se llega a realizar. Eso lo vamos a ver luego. Su número, ¿cuántas recomendaciones son adecuadas? Su especificidad, la naturaleza de las prescripciones, su desarrollo, su organización e introducción. A ver, veamos cada una de estas reglas en las recomendaciones. Número 1, su enfoque. Si nos remitimos a nuestra primera clase, hemos hablado de que el enfoque de un informe es la persona, ¿cierto? Además de orientar la preocupación hacia la conducta, la personalidad y los procesos escolares,
Las recomendaciones deben orientarse a los puntos fuertes de la persona. Ojo, eso es importante, ¿no? Los puntos fuertes. Si el énfasis se coloca solo en las dificultades, se puede aumentar la percepción negativa de la persona sobre el proceso de evaluación, sobre sí misma y sobre sus circunstancias actuales. Entonces, acá se subraya esta idea. Eh, Orientarse en los puntos fuertes de la persona. Ahí veamos un ejemplo acá. Ana, alumna de enseñanza secundaria, viene a examen por sus problemas en la clase de matemáticas. Los resultados de la evaluación indican que, aunque tiene problemas con los conceptos y los conocimientos de matemáticas, sus resultados en las tareas de lectura y escritura son muy avanzados. Ojo, ¿no? Mire, los resultados de las evaluaciones indican que, aunque tiene problemas con los conceptos y los conocimientos de matemática, allá están sus problemas, sus resultados en las tareas de lectura y escritura son muy avanzados. Ojo, entonces, si acá el enfoque es concentrarnos en los aspectos fuertes, sería en la lectura y la escritura, ¿no? Durante los exámenes dijo que no se sentía estimulada en las clases de lenguaje y comentó su interés en el uso de ordenador para investigar a fondo sobre algunos temas. Entonces, lectura y escritura y el manejo de ordenador para la investigación de ciertos temas. Las recomendaciones van allá, ¿no? En la clase de lenguaje e historia debería usarse un enfoque pedagógico flexible que permitiera a Ana implementar activamente en la toma de decisiones y participación en el diseño de su aprendizaje. Como alternativa para que complete sus tareas escolares, habría darle opción para que diseñe proyectos, ojo, proyectos, ¿no?, que exijan la habilidad de investigación que las de sus compañeros, ¿no? Una de sus fuertes es la investigación a través del ordenador. Hay que ofrecerle actividades que enriquezcan, por ejemplo, que busque información en el ordenador. Podría ser actividades como buscar páginas o sitios web de Internet para realizar un proyecto, determinar la precisión de los datos que ofrecen varias páginas web, etc. Entonces, el enfoque, ¿no?, es lo fuerte. Yo recuerdo, ¿no?, ciertas profesoras, cuando ¿no?, ellas nos comentaban sus experiencias con chicos que tenían inatención, ¿no?, inatención en el aula. Una profesora nos comenta, mire, licenciado, no sabíamos dónde lo poníamos atrás, molestaba atrás, lo poníamos adelante en el aula, molestaba a sus compañeros, ¿no? Entonces, se me ocurrió, dice esta profesora, de tenerlo de secretario. A ver, Jorgito, revise, tráigame los cuadernos de sus compañeros. A ver, Jorgito, a ver, léame, yo voy a ponerle la nota de sus compañeros, ¿no? A ver, léamelo, a ver, tome lista, Jorgito, ¿no? A ver, Jorgito, llame a su compañero, ¿no? Es decir, es el fuerte ¿no? Si es un chico movedizo, hiperactivo, entonces la profesora utilizaba esa fortaleza para hacerse ayudar en su clase, ¿no? Y interesante estrategia, ¿cierto? El enfoque en las capacidades fuertes, ¿no?, positivas. Eh, Bien, este es otro ejemplo. Localización. ¿Dónde deben estar las recomendaciones? En su respectivo lugar, ¿no? Es decir, en la parte última, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, es corriente que las recomendaciones vayan después de la sección de resultados, como hace un momento hemos visto, hemos hablado de los resultados, etcétera, de los test y su interpretación, o la impresión, diagnóstica y resumen. Lo más habitual es esa su ubicación, ¿no? Como regla general, las recomendaciones solo deberían incluirse en la sección destinada a este fin. A ver, miren, veamos un ejemplo no recomendable, ¿no? Evitar incluir recomendaciones en la interpretación, en la sección de interpretación. Por ejemplo, una vez indicado que Marcos ha cometido muchos errores en el uso conjunto de vocales y las resonantes y las consonantes a la hora de pronunciar palabras, es fácil tener la tentación de describir que este dato sugiere la necesidad, ojo, acá está indicando que tiene dificultades, ¿cierto?
en el uso conjunto de vocales y consonantes a la hora de pronunciar palabras. Hasta aquí esa es la descripción. Ok, pero acá hay una recomendación. Sugiere la necesidad de realizar una tarea fónica estructurada para mejorar sus habilidades lectoras básicas. Es decir, hay en una descripción, en una interpretación, hay una recomendación. No es adecuado. Las recomendaciones tienen su apartado que le corresponde. Aunque pudiera parecer apropiada una recomendación de ese tipo de instrucción, la sugerencia debe ir a la sección de recomendaciones, no en la sección de interpretación. Entonces, ¿dónde se localizan en este apartado, dónde se localizan las recomendaciones? Al final. Complejidad de las recomendaciones. Las recomendaciones deben ser legibles y comprensibles con una terminología que sea familiar al lector, a las personas que recepcionarán, ¿no? que han solicitado el informe. Cuando estas recomendaciones no sean claras, se pasarán por alto. Por ejemplo, un informe contiene la siguiente recomendación. Emplee reformulaciones auditivas, particularmente con las palabras. A ver, ¿no? Miren lo que están entre comillas. Emplee reformulaciones auditivas, particularmente con las palabras. Aunque el evaluador probablemente conozca lo que significa eso, pocos padres o profesores tendrán una idea clara de cómo llevar a cabo esa sugerencia. ¿Cierto? ¿Qué significa reformulaciones auditivas? Allí hay, ¿no? Poca claridad en, en esa recomendación. Por tanto, eso es un elemento de la complejidad, ¿no? No claro. A ver, veamos otro. Además, la exigencia de demasiada sugerencia también, otro aspecto de la complejidad. Muchas recomendaciones. Veamos este ejemplo. Dice acá, debido a la evidencia de unos problemas de aprendizaje basado en el lenguaje, hay que ayudar a Agustín a procesar la información auditiva compleja o extensa o las instrucciones orales. Allí hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? O mejorar las habilidades de formulaciones y organizaciones verbales. Allí hay otra sugerencia. A desarrollar capacidades para recordar palabras y etiquetas. Otra sugerencia. La habilidad para interpretar cuestiones. Otra sugerencia. Habilidades descriptivas y persuasivas. Capacidad para parafrasear información de modo conciso y secuencial. Habilidad para organizar la información y demás. Muchas sugerencias conglomeradas. Eso también es complejo. ¿Ok? Evitar, ¿no? Luego lo vamos a complementar con especificidad para ayudarnos a qué nos estamos refiriendo. Números. ¿Cuántas recomendaciones son adecuadas? No hay una regla estricta y general sobre cuántas recomendaciones son necesarias o apropiadas, ¿no? Un número excesivo puede ser abrumador para un profesor, para un padre de familia, para otro colega, etcétera. Mientras que un número demasiado pequeño también haga que el informe sea un poco, ¿no? un poco útil, ¿no? Es decir, irse a los extremos, muchas y pocas, ¿cierto? El número de recomendaciones variarán según la complejidad del caso. Cuando se den múltiples problemas, el informe final puede contener varias páginas de recomendaciones. Cuando el caso es muy simple en el planteamiento, probablemente bastará con unos números pequeños de consejos específicos. Entonces, es de acuerdo a la problemática las recomendaciones. Bien. Especificidad, miren, veamos, ¿no? Este punto tiene mucha relación con la complejidad. De hecho, aquí estarían las recomendaciones específicas en este apartado, ¿no? Veamos el ejemplo. Mire, una recomendación general. Ayudar a Alicia a mejorar su capacidad básica de lectura. Ayudar a Alicia a mejorar, muy general, ¿cierto? ¿Dónde está la recomendación de eso de ayudar a mejorar su capacidad básica de lectura? ¿Cómo? Haríamos? Por tanto, a ver, siguiendo el mismo ejemplo, un poquito más específica esta recomendación. Enseñar a Alicia habilidades fónicas o bien enseñar a Alicia habilidades fónicas iniciales con un enfoque multisensorial.
Bueno, acá algo específico, ¿no? Nada más datos. Habilidades fónicas, por un lado, otro, habilidades fónicas iniciales con un enfoque multisensorial. Muy bien. Pero vamos a ser mucho más específicos. Enseñar a Alicia habilidades fónicas con un enfoque fónico multisensorial como el de método. Aquí le estamos dando sugerencias de métodos. ¿Cuál de esos métodos son pertinentes para ayudarle a Alicia sobre habilidades fónicas? ¿No? Puede ser este o este otro. El de sistema Wilson de lectura y el método Slinger, ¿no? Bien, cualquiera de ellos. Entonces, eso es importante. A ver, acá recalcamos lo siguiente. Una recomendación general permite a la persona que va a llevarla a cabo elegir las estrategias y los materiales apropiados. Es decir, si nuestra recomendación es muy general y no clara, eso invita a que las personas que reciben esa recomendación pues puedan ellos, ¿no? Aplicar lo que ellos entienden, ¿no? Y eso a veces no es efectivo, pero si las recomendaciones son específicas, se escriben de modo que se puedan llevar a cabo sin necesidad de que ¿no? Los clientes, nuestro evaluado, los informantes, nos pregunten de cómo y cómo, en qué momento. Es decir, nos evitaríamos que nos interroguen por las recomendaciones, porque nosotros le hemos escrito de manera clara, ¿no? Entendible, ¿no? A ver, veamos acá, ¿no? Unos ejemplos de los aspectos que afectan a la especificidad con la experiencia y el entrenamiento del evaluador en las intervenciones que se aconsejen, ¿no? El entorno en el que se van a aplicar las recomendaciones. Por un lado, la disponibilidad de los recursos. Es decir, ¿no? Bueno, en cuanto a al entorno, ¿no? Eh, ¿Es adecuado el contexto familiar o en la clínica habrán los espacios para que se lleve a cabo esas recomendaciones que nosotros estamos considerando? Por un lado, ¿habrá disponibilidad de los recursos y servicios? Y otras consideraciones prácticas, tales como las siguientes. ¿Se puede hacer ese programa o tratamiento específico en la localidad? Es decir, si estamos nosotros recomendándole un programa de intervención de estimulación, eh, ¿habrá en nuestro contexto ese programa? ¿Cuál es el costo de ese programa? ¿Cuánto tiempo es necesario para eh, completarlo? ¿Hay alguien en el entorno que siga y lleve a cabo las recomendaciones? ¿Seguirá voluntariamente la persona ese tratamiento? ¿No? Son algunas cuestiones a tomar en cuenta en las recomendaciones. A ver, vámonos acá a este otro punto interesante también, la naturaleza. Las recomendaciones deben centrarse en la persona evaluada. Se desarrollan sobre unas bases individuales y están orientadas por las razones o motivos que, ¿no? Originaron la evaluación. A ver, veamos acá, miren, ejemplos que responden a este apartado de especificidad también. Veamos, miren, estos ejemplos interesantes. En las próximas 6 semanas, Juan debe asistir a sesiones diarias de tutoría de 50 minutos. Aquí estamos haciendo preciso, ¿no? Estamos pidiéndole sesiones y las sesiones que tengan un tiempo límite. Y miren, aquí 6 semanas, sesiones, y cada sesión 50 minutos. Sandra tendrá sesiones de 30 minutos diarios en una tutoría individual durante 15 semanas. Julio recibirá orientación psicológica durante un año. Dadas las fantasías e ideaciones suicidas de Roberto, se considera necesario que reciba un programa de tratamiento terapéutico durante 18 meses. ¿No? Suelen decir eso nuestros evaluados, ¿no? ¿Cuánto tiempo será el tratamiento? ¿No? ¿Qué tiempo? ¿No? Nos preguntan. Como una alternativa más, cualquier recomendación puede contener un plan temporal específico hasta alcanzar las metas propuestas. Desarrollo. Cuando los evaluadores escriben recomendaciones, se asume que alguien las va a seguir y las va a desarrollar por completo.
Las personas no seguirán las recomendaciones si, ojo, tomemos en cuenta esto, no las comprenden, no saben cómo poner en práctica las estrategias o las intervenciones, no tienen los medios para llevarlas a cabo, no piensan que sean viables en su entorno, no creen que sean necesarias y apropiadas, ¿no? Procure que las recomendaciones sean positivas, prácticas, viables y factibles, ¿no? A veces se suele decir, ¿no? En mis evaluados a los papás, ¿no? Lo, ¿Cómo lo ven las recomendaciones? ¿Son factibles? ¿Se pueden aplicar? ¿Hay algo que se pueda corregir? ¿Se entiende? ¿Quién la llevaría a cabo? Eh, Etcétera, ¿no? Ellos mismos van comprendiéndola, etcétera, y a su vez también comprometiéndolo a que la puedan ejecutar. Bien, interesante este aspecto de desarrollo. Y por último, lo que es la organización e introducción. Se pueden organizar las recomendaciones atendiendo a los principales campos de actividades a los que se dirijan. Puede ser a una recomendación de orientación, de lectura, de matemática, de lenguaje oral, de conducta o de defensa legal, ¿no? Dependiendo del contexto. Como regla general, las recomendaciones se agrupan en categorías con un título o subtítulo que indiquen los contenidos y se enumera su relación, comenzando cada sección con el número 1, etcétera. En algunos casos es conveniente colocar al principio las recomendaciones más importantes. Ojo, ¿no? Esto es interesante en la organización. Poner las recomendaciones más importantes. En otros habrá que ordenarlas de modo jerárquico según su secuencia de desarrollo. A veces una recomendación o al llevarla a cabo puede, ¿no? Puede tener un efecto en la que no va a ser necesario la siguiente recomendación porque en la primera ya, ¿no? se realizó, se logró el objetivo. Pero eso es dependiendo de cómo la organicemos. En este caso, que sean de acuerdo al orden de importancia. Se recomienda, por ejemplo, recomienda que María tenga un tutor en matemáticas. Se sigue con recomendaciones más específicas que sugieren que María reciba instrucciones en conceptos que impliquen dinero, ¿no? Porque tiene dificultades con la matemática. Entonces, primero con un profesor de matemáticas y después, ¿no? Que puedan manejar manejo de dinero, de devolución, de cambio, etcétera, quebrados, decimales o porcentajes. O bien, se sugiere que los padres de María le ofrezcan una ayuda adicional en sus tareas escolares para hacer en casa y se proponen estrategias específicas para incrementar esa ayuda, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces tomemos en cuenta en cuanto a la organización en el orden de importancia, colocarlas las mismas. Bien, colegas, eso es lo que quería compartirles el día de hoy.